en el numeral 9 de la sexta disposición del artículo 2, en la referencia a la hoja de vida, el Partido Morado en el proyecto de ley que ha presentado había planteado una serie de requisitos que han sido excluidos. Presidente, creo que eso también deberíamos mirarlo con más detalle. No quiero entrar en esos detalles ahora, pero me parece que este es el espacio donde se pueden establecer algunos de los requisitos para garantizar cierta concordancia con la decisión que acabamos de tomar de impedir que personas en problemas con la justicia puedan candidatear presidente. De manera que le agradezco por la intervención, insisto en que no estoy de acuerdo con modificar, y la bancada morada no estoy de acuerdo con modificar el calendario electoral. Estamos de acuerdo con unas elecciones internas organizadas por el sistema electoral en base a un militante, un voto, y que este voto sea electrónico y no presencial, por las razones que he dado. Y creo que está pendiente también, presidente, definir la situación en relación con las nuevas organizaciones políticas. Hay varias y diversas, han estado muy afectadas por la pandemia, pero hay interés de distintos grupos de tener claridad sobre, y por lo menos si no está en nuestra mano definirlo y en manos del jurado, tendría que ser acá en la Comisión de Constitución el espacio de debate y de publicidad sobre cuál es la salida a todas esas interrogantes. O sea que sí creo que quizá mañana, presidente, si estamos muy apurados, podamos tener a los organismos electorales para tener sus reacciones en relación con este predictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Costa. Solamente sin ánimo de entrar al debate, porque estamos recogiendo todas las intervenciones de todos los miembros del Pleno de la Comisión de Constitución. Todavía no es un dictamen final, ni mucho menos. Por eso es que democráticamente estamos aceptando todas las recomendaciones, siempre y cuando tengan, bueno, mayoría, consenso, o sean coherentes, digamos, con el cuerpo y con el espíritu de las elecciones y la democracia interna. Eso en primer lugar. En cuanto a lo segundo, le voy a repetir lo que lo dije al comienzo de mi exposición. O sea, está tan dividido 50% el tema de elegir a los candidatos y candidatas a través de un afiliado, un voto, como asamblea en base a delegados, que digamos no se puede imponer uno sobre otro, ¿no? Eso sería más bien antidemocrático. Y cuando se hizo la consulta, incluso a los propios organismos electorales y a diversos especialistas, se dijo que las dos opciones eran democráticas, ¿no? Y que no había por qué encorsetar a los partidos políticos en una o en otra, sino darle justamente la libertad a los partidos para que pudieran elegir, y que ambas elecciones eran absolutamente democráticas, ¿no? No es que una sea más que otra. Y con respecto a lo que usted ha señalado, congresista Costa, me llama un poco la atención, porque acá hemos invitado durante 3 meses y algo más a diversas personalidades. Hemos invitado a especialistas en derecho constitucional, a teóricos, al presidente de la Comisión de Alto Nivel o expresidente de la Comisión de Alto Nivel, a los miembros de Transparencia, a los miembros de IDEA, en fin, y a una serie de personalidades, y es más, a los propios protagonistas de esto, de la democracia interna, que es justamente los partidos políticos. Y de ahí se han tomado los pareceres, ¿no? O sea, y de los proyectos de ley, ¿no? Hemos armado el predictamen para que tengan coherencia. Por supuesto que estamos abriendo el debate, ¿no? Esto no termina mañana ni pasado. Seguramente en las próximas semanas, cuando ya haya un consenso, terminará. Pero de ahí a enviarle el predictamen para que nos lo apruebe un jurado electoral o la OMP, sería perder autonomía, soberanía como Congreso de la República, porque finalmente quien tiene la última decisión somos nosotros, el Congreso de la República. Los informes de los jurados, de los especialistas, son esos, son informes, pero no tienen carácter vinculante. Se recogen, por supuesto, porque no somos necios ante los especialistas, por supuesto que sí, pero de ahí a aplicar a nuestra función legislativa y otorgarles el documento para ver, como si fueran nuestros profesores de escuela primaria, si esto está bien o está mal, me parece, con todo respeto, se lo digo con esta Costa, perder autonomía. En todo caso, sigamos, digamos, versándonos en los documentos que ellos han enviado y en los audios y videos que ellos han señalado a través, cada uno ha venido 2 o en 3 oportunidades a esta comisión, y de ahí se hace el predictamen.
pero someternos al 100% que nuestro dictamen pase por un tamiz, como si fueran nuestros profesores o nuestros superiores, para ver si ellos lo aprueban o no, me parece, la verdad, sorprendente y perder autonomía. Yo creo que el congresista de la República no está bajo mandato imperativo según la Constitución y tiene la libertad de decir sí, no, esto me parece o no, de las recomendaciones de las otras entidades del Estado, ¿no? Y creo yo, finalmente, que lo que se debería tomar en cuenta, tanto o más que los dichos de los propios especialistas o miembros de los sistemas electorales, es de los partidos políticos, es decir, de todos los que han venido a exponer en estas últimas 2 semanas. Por eso es que yo creo, congresista Costa, es que es momento, sí, de tomarlo con calma, recogemos su opinión, ¿no? Le vamos a hacer caso en ese aspecto, no nos vamos a apurar todavía, es un primer debate, pero creo yo que los congresistas de la República somos autónomos para finalmente tomar decisión y votar. Eso es lo que le quería decir con todo respeto, congresista Costa. Si me permite, presidente, brevemente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Presidente, no, yo no estoy planteando que mandemos el predictamen para que nos lo aprueben, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que los hemos invitado a opinar sobre proyectos de ley. Y bueno, ahora que ya tenemos una posición, sería interesante que opinen sobre esa posición y sobre si es factible cumplir con estos plazos y con estos requerimientos, si hay dificultades para ponerlos en práctica. No es un pedido de aprobación, es lo razonable. La opinión de quien va a organizar el proceso electoral debe ser escuchada en base ya a un texto que la comisión le propone a ella. Yo creo que es lo que corresponde. Pero en todo caso es responsabilidad suya. Y en segundo lugar, presidente... Congresista Costa, ¿me permite una interrupción, por favor, a través de la presidencia? Sí, claro que sí. Adelante, congresista Columbus, por favor, adelante. Señor presidente, acotando lo que el congresista Costa está señalando, debemos recordar el artículo 178 de la Constitución, que lo he reseñado al momento que he expuesto. No es que estemos pidiendo, y yo he entendido el pedido de Gino en ese sentido, que nos sometamos o renunciemos a nuestra competencia legislativa frente al Jurado Nacional de Elecciones. Pero si por mandato constitucional, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones debe velar por la legalidad de todo lo que se refiere al proceso electoral, obviamente hay una referencia constitucional directa en el que por lo menos debemos oír la opinión del ente electoral. Más aún, si está esto en la Constitución, y el artículo 102 de la Constitución, a nosotros como Congreso nos obliga a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Entonces, sin renunciar a ninguna competencia, señor presidente, sí es oportuno y la verdad que no perdemos nada, ¿no? Coordinando, si no es ahora, la otra semana, que vengan los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE. Yo entendería que RENIC no es tan necesario, porque la temática en realidad está entre OMPE y Jurado Nacional de Elecciones según el dictamen, y zanjar dudas que podemos tener en la comisión, justamente para que, y con esto termino, congresista Costa, para que después no se nos critique injustamente, creo yo, de que hay deliberaciones express por parte del Parlamento sin debate y demás. Eso es lo que yo quería acotar, señor presidente. Gracias, Gino, por la interrupción. Encantado. Presidente, solo termino en relación con la modalidad de las internas. Los organismos han dicho cuál es su preferencia, pero no han respondido a la pregunta de si podrían organizar el proceso electoral con asamblea de delegados, por ejemplo. Ese es un tema que sería bueno discutirlo y por eso estoy pidiendo que usted contemple esto antes de tomar una decisión. Le agradezco, presidente. No, al contrario, seguiremos debatiendo, ¿no? Este es un primer debate, es un primer dictamen y estamos de alguna manera elaborando una columna vertebral para luego afinar detalles y consensuar entre todos los parlamentarios. ¿Está entendido? Tiene el uso de la palabra el congresista, gracias, congresista Costa. Tiene el uso de la palabra con todo aprecio el congresista Franco Salinas. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento para dar algunos aportes, presidente, respecto del predictamen presentado y agradecerle una vez más sus palabras para con mi persona al momento de la exposición del predictamen, ¿no?
Presidente, yo creo en realidad que respecto de el plazo, la fecha establecida en el predictamen en cuanto al tercer domingo del mes de mayo del 2021, va a depender mucho de lo que venga en los siguientes meses, presidente, porque hemos visto, y la experiencia en otros países lo han dicho, que vuelven a la cuarentena y vuelven a las restricciones de las libertades de tránsito y de reunión. Entonces yo creo que va a depender mucho de lo que venga más adelante y de las opiniones de los entes correspondientes en cuanto al sector salud. Yo creo, presidente, en realidad que hemos mezclado muchos temas acá. Sin embargo, respecto al proyecto de ley que yo he presentado, presidente, que se refiere directamente al tema de las elecciones internas para la renovación de los cargos dirigenciales, tengo ciertas apreciaciones que con mucho respeto las hago llegar en este momento a usted y a los miembros de la comisión, siempre a través de la mesa. Adelante, por favor. Claro. Sí, gracias, presidente. En realidad, me preocupa un poco en cuanto a establecer este portal electoral digital. Realmente no sé si esto está coordinado, ¿no?, con los organismos electorales, porque el espíritu del proyecto de ley presentado va contra el tiempo en cuanto a que tenemos, como usted lo dijo en su sustentación en el Pleno y en la Comisión, que precluir etapas, pero estamos realmente contra el tiempo. Entonces, pedirle a los organismos electorales establecer un portal electoral digital que finalmente no se define bien exactamente qué es lo que es, y darle 60 días a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, que más o menos podría ser incluso agosto, estamos hablando de octubre, ¿no?, sin considerar, presidente, el cumplimiento de los plazos estatutarios de las organizaciones políticas en general para cumplir con estas normas internas. Por eso es que se va a pedir a los organismos electorales, que habría que definir, y coincido con eso con mi colega Dieter Columbus, en cuanto a precisar qué organismo es responsable de cada tema, ¿no?, para que entre ellos no se pateen la pelota, como se dice coloquialmente. Nosotros lo que proponemos en realidad, si es que se va a crear este portal electoral digital, si es que ya no está creado, esperemos, no poner 60 días, sino reducir el plazo a 30 días. Esta es una propuesta porque finalmente ellos, los organismos electorales, tienen que darle legitimidad a los actos de democracia interna y a la realización y elaboración de las reuniones dentro de las organizaciones políticas, en sus estamentos, órganos directivos, órganos dirigenciales y todo cuanto permite el desarrollo de los partidos políticos y organizaciones electorales en general. Por eso es que si estamos contra el tiempo, presidente, y estamos nosotros incluso debatiendo que no se alarguen los plazos de llevar a cabo las elecciones nacionales del 2021, el bicentenario, y vamos a poner 60 días adicionales, pues yo creo que no se cumpliría con el espíritu de la norma presentada, porque el objetivo, señor presidente, es que no podemos llegar a las organizaciones políticas, las que tengan la necesidad, obviamente, que no son pocas, de llegar a las elecciones nacionales sin dirigencias, que son finalmente los capitanes que conducen los barcos dentro del desarrollo de la política nacional, presidente, y quienes militamos en partidos, pues así lo sabemos, ¿no? En esa línea, presidente, yo propongo que se reduzca este plazo de 60 a 30 días, haciendo un llamado a los organismos electorales, porque por acá, por esta comisión, presidente, durante largas jornadas han pasado ya los representantes de todos los organismos que conforman el sistema electoral nacional peruano: Jurado Nacional de Elecciones, Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE y RENIEC. Siendo así, y si ellos tienen un avance, pues que lo informen y que finalmente vayan coordinando para que el plazo que se vaya a debatir en el Pleno y aprobar tal cual, que espero no sea 60, sino se reduzca a 30, o si es menos, mejor, ya vayan teniendo pasos previos técnicos y jurídicos para que las organizaciones políticas tengan la flexibilidad en el desarrollo
de sus actividades internas para renovación de dirigentes, representantes legales y designación de apoderados y personeros, para que se defina además en qué consiste este portal electoral digital, si es a través de ellos que se va a llevar a cabo las reuniones o es a través de ellos que se van a llevar a cabo las elecciones internas. Pero de manera fundamental, presidente, incido en el tema del plazo, que 60 días es un tiempo excesivo. Respecto de la siguiente disposición, la sexta, y yendo en la línea que usted ha indicado, presidente, se habla de candidatos en términos generales. Entonces yo entiendo, y espero que así sea, que todos los requisitos establecidos en este predictamen para todos los candidatos nos referimos tanto a la plancha presidencial, presidente y vicepresidentes, candidatos al Congreso de la República y los representantes al Parlamento andino. Si es así, en todo caso, para que se precise que cuando hablamos de candidatos, no solo nos referimos a los candidatos al Congreso de la República, sino también a la plancha presidencial, yendo en la línea que usted mismo, presidente, ha indicado en cuanto a que lo que se busca es el fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas y no estar como vientres de alquiler, como ya hemos conocido, presidente. Sin embargo, quiero yo establecer una preocupación en cuanto a que si nosotros vamos en la línea del fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas, establecer o digamos, prescribir de alguna otra manera que a través de los órganos dirigenciales de los partidos, estos puedan designar, digamos, directamente a 30 candidatos, como una cantidad máxima, me parece un exceso, presidente. Realmente, si lo que se busca es el fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas, y siendo la Comisión de Constitución y Reglamento, como usted dice, la casa de la reforma política, finalmente yo creo que en esa línea el fortalecimiento debería llevar a que las bases, la militancia de los partidos, sea cual fuere la modalidad, pues permita que todos sus candidatos, o un gran porcentaje de ellos, no un 70, un 80%, yo diría que hasta el 90, el 95%, sean elegidos mediante actos de democracia interna. Esa es una real, ese es un real fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas. No dejar que los dirigentes o las cabezas o los dueños de los partidos pongan los candidatos o de alguna otra manera decidan por criterios personales que X o Y vayan en X o Y numeración de las listas de los candidatos al Congreso, Parlamento andino. Y como no se precisa en el numeral 6 de esta sexta disposición a quienes nos referimos cuando dicen las organizaciones políticas, presidente, a través del órgano que disponga su estatuto, pueden designar de entre sus afiliados o no afiliados, ni siquiera hacen diferencia cuál porcentaje cada uno, una cantidad máxima de 30 candidatos. Es decir que todos los representantes o los candidatos a representantes al Parlamento andino pueden ser invitados. ¿Dónde queda el respeto por las bases o la democracia interna de las organizaciones políticas? O que toda la plancha presidencial, en todo caso, puedan ser invitados, ¿no? Entonces, yo creo que acá debería haber una distinción, primero una reducción, presidente. Si me permite, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Congresista Salinas, presidente. Con mucho gusto, congresista. Sí. Adelante. Gracias. Sí, la preocupación del congresista Salinas está salvada porque hay norma expresa que señala que los miembros de la plancha presidencial tienen que ser necesariamente objeto de designación por elección interna. O sea que no se puede dar esa situación que le preocupa al señor congresista Salinas. Respecto de los candidatos al Congreso, sí puede darse hasta ese porcentaje, pero para la fórmula presidencial no. Expresa norma señala que tienen que ser objeto de proceso de elección interna. Gracias, congresista Salinas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, para continuar, si lo permite. En ese sentido, con el aporte de la congresista Chávez, efectivamente, yo no recordaba esa disposición, sin embargo,
Como estas son reglas especiales para el 2021, habría que precisarlo, presidente, en ese sentido. Establecer primero una reducción con un máximo de 10 invitados a lo mucho y precisar, en todo caso, que para el Parlamento andino también habría cierto porcentaje, porque si no, los partidos podrían decidir, o los dirigentes de los partidos, que todos los candidatos al Parlamento andino sean invitados, y no es la idea, ¿no? Y los candidatos al Congreso también fortalecer que haya un máximo de 10% o menos quizás de invitados en las listas a los candidatos a cargos de elección popular. Sí saludo, presidente, el numeral 9, en cuanto a que hay información que es pública. Y en eso coincido con el colega Dieter Columbus, en cuanto a que un par de años atrás se emitió una norma en el que se establecía taxativamente que el Estado mismo no podía solicitar información que es pública. Entonces, siendo así, aparte de haberse vulnerado estos derechos en la elección anterior por la exclusión de algunos candidatos, saludo que efectivamente la información o los datos que tenga que contener la declaración jurada y que estén en poder del mismo Estado, pues sean extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, de los registros públicos, para que no se estén vulnerando el derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? Entonces, presidente, esas son mis apreciaciones respecto de este dictamen y agradezco la disposición que se ha tenido. Sin embargo, hago un último llamado, presidente, para que no estemos ya alargando las jornadas en cuanto a la invitación de los organismos electorales, al menos respecto de este dictamen, porque ya han venido más de una vez todos, y finalmente volver a invitarlos para que se pronuncien por cada numeral de cada disposición. Va a venir el bicentenario y finalmente estaremos con las mismas reglas, ¿no? Y la idea es que esto se vea con la celeridad y obviamente con la seriedad en esta Comisión de Constitución, que es la Casa de la Reforma Política. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras, congresista Franco Salinas. Estamos apuntando todas las recomendaciones y observaciones para ser incluidas siempre y cuando haya consenso y no colisione con el texto y la columna vertebral del predictamen. Tiene el uso de la palabra el congresista Robinson Gupioc. Robinson Gupioc, ojalá que ahora ya lo haya pronunciado bien. Congresista Gupioc, con todo aprecio, por favor, adelante. Sí, señor presidente, ya está mejorando ya. Gupioc. Bueno, saludar a todos los colegas presentes en la sesión virtual. Bueno, para poder referirme al artículo 1 de la fórmula que propone la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, quería hacerme referencia o hacer observaciones en la cuarta disposición transitoria, donde se pretende adicionar, en este caso, para establecer 120 días, que para mi criterio no es el más razonable. Debería de respetarse el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual establece lo siguiente, ¿no? Para tomar lectura es, la convocatoria de elecciones generales se hace con anticipación no menor de 270 días de la fecha del acto electoral. Señor presidente, debido a la pandemia, vemos en estos momentos que en todos los espacios que se tienen, tanto en el sector público como en el sector privado, los tiempos de diferentes procesos se han alargado por contingencia, por lo que para poder tener así una consideración en protección a la salud de todos los ciudadanos dentro de este proceso que pueda conllevar la intervención humana, ¿no? En cuanto a esto, señor presidente, se quiere tomar o se ha hecho mención como para tomar como referencia el tiempo empleado en el último proceso electoral en el cual fuimos elegidos. Pero debemos recordar que a pocos días de las elecciones no se tenía definido los candidatos finales, que generó una incertidumbre no solamente en las organizaciones políticas, sino también en la ciudadanía. Y es más, sin encontrarnos en una emergencia sanitaria.
Por tal razón, señor presidente, veo conveniente que la reducción de plazo complicaría en la planificación y en la organización de las elecciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y con esto no es de que pretenda exactamente considerar un aumento en el tiempo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es más, ya no cabería una ampliación, pero por lo menos sí considero que se debe de mantener la cantidad de días que son 270, como lo establece el artículo 82, y no como se pretende establecer en el predictamen, que trata de reducir más bien el tiempo, y creo yo de manera injustificada, de manera objetiva, porque la pandemia no cabería en la justificación en esta reducción de días. Así también, señor presidente, en la quinta disposición transitoria, quiero hacer ver que una de las observaciones que la misma OMPE acaba de realizar el día de hoy, si más no me equivoco, por lo que tengo un documento, hace ver que la fecha de las elecciones generales propuestas para la tercera semana de mayo, en este caso 23 de mayo, lo cual menciona que generaría problemas con los tiempos promedios que se han observado en los 3 últimos procesos electorales presidenciales. Es más, yo tengo acá las fechas, a ver, en el año 2006 se llevó a cabo el 9 de abril, y la primera vuelta, ¿no? La segunda vuelta se llevó casi 2 meses después, el 4 de junio. En el 2011 se llevó a cabo el 10 de abril del 2011 y la segunda vuelta el 5 de junio. Y en el 2016 el 10 de abril y se llevó a cabo la segunda vuelta el 5 de junio. O sea, estamos hablando un promedio de, si vemos exactamente, 55 días. Y es más, hay algo que sucedió en las elecciones últimas del 2016, donde el conteo de votos de la primera vuelta, donde el candidato Kuczynski y la señora Keiko Fujimori se pelearon voto a voto a través de las actas impugnadas, y eso conllevó a que la proclamación del resultado final se dé en 50 días. Y si luego vemos el desarrollo de la segunda vuelta, donde también se tiene que hacer un conteo y una proclamación del conteo final o del resultado final, más aparte los 30 días que merece tener como promedio el periodo de transferencia, en este caso, pues vemos que, de la gestión, vemos de que corremos el peligro de salirnos de lo normal que se ha venido desarrollando en los últimos años todos los procesos electorales general, ¿no? Por eso consideramos que se debería de mantener tanto por la mención de la cuarta disposición y quinta disposición del cual nosotros estamos observando. Señor presidente, y en ese sentido, para acabar la mención anterior, que se debería de mantener los 270 días, en este caso, para convocar elecciones, y a la vez manteniendo el promedio de los subsiguientes hasta el término de las elecciones, respetando los días promedios que se han tenido hasta el cambio hasta la transferencia de gestión, ¿no? En cuanto a la sexta disposición transitoria, señor presidente, en este predictamen se concede al Jurado Nacional de Elecciones que proponga la fecha del desarrollo de las elecciones internas y la inscripción y así también las inscripciones de las listas de los partidos para las elecciones generales 2020. Al respecto, señor presidente, se debe de recordar que el artículo 19 de la Ley de Organizaciones Políticas, la 28094, establece que la democracia interna se rige por las normas de elecciones internas establecidas en la ley.
el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política. Por ende, se correría el peligro de alterar el sistema existente. Por lo tanto, señor presidente, considero que dicha disposición no se debe establecer en la fórmula de este predictamen. Para continuar con las observaciones, en la octava disposición transitoria, señor presidente, donde se pretende también adicionar un tiempo al número de horas el día de las elecciones, bueno, consideramos de que se pueda tener a bien desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como ya creo otros colegas lo han mencionado. Bueno, y con esto, para pasar a las observaciones que se puedan ver en el artículo 2 del predictamen. Respecto de la sexta disposición transitoria, se pretende insertar en la fórmula, en cuanto al numeral 2, se restringe la participación de afiliados a la organización política para participar, al determinar la cantidad del número de postulantes. Creo yo que eso no estaría visto como un acto democrático, señor presidente. Sencillamente ello no debe ser considerado en la fórmula legal, a mi criterio. En cuanto al numeral 3, señor presidente, con la colocación de establecer como condicionamiento para este proceso la antigüedad de 1 año para poder postular a las elecciones internas partidarias, se dejaría fuera de carrera a quienes no se han afiliado a tiempo, porque en estos momentos no existe un mandato legal y como para que se pueda ejercer algún proceso de afiliación. Y bueno, sabemos que no se podría generar una ley retroactiva, ¿no? Como ya diferentes colegas lo han mencionado, y que estaría afectando a diferentes afiliados legítimamente que participan, pero que lamentablemente, dadas las condiciones, no pueden desarrollar la legalidad de su participación, pero más sí la legitimidad de muchos participantes en diferentes partidos políticos que existen hasta hoy. Y bueno, bajo estas condiciones mostradas, este condicionamiento contraviene no solo al sistema interamericano de derechos humanos, sino a nuestros propios derechos fundamentales, señor presidente. Entre ellos, el derecho a la no discriminación. Eso, señor presidente, no es digno de un país democrático, por el cual consideramos que este condicionamiento de 1 año de antigüedad bajo los lamentables hechos que al que se ha podido someter el mundo, pues no lo vemos convenientes para este proceso electoral. Y bueno, con todas estas observaciones que se ha tenido, quiero adicionar el proponer una disposición transitoria, señor presidente, a la Ley Orgánica de Elecciones con la finalidad de poder regular la publicidad estatal dentro del primer artículo de este predictamen. Adelante, por favor, adelante, lo estamos escuchando. Sí. Bueno, es la de restringir desde la fecha de convocatoria de las elecciones generales 2021 hasta el término de las elecciones generales, donde quedaría prohibida toda propaganda y publicidad estatal, con excepción de las que correspondan a la franja electoral. Esa propuesta, si puede ser bien tomada para que se considere en este predictamen, señor presidente. Gracias. Esto se tomará en cuenta y en su oportunidad se socializará, congresista Gupioc. Muchas gracias. A usted. Usted, por favor. Tiene el uso de la palabra el congresista Isaías Pineda, con todo aprecio. Adelante, por favor, encantado. Presidente, gracias.
Asimismo, también respecto a la ley que establece las normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales 2021, en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19, que recoge varias iniciativas de los proyectos de los colegas congresistas. Debo mencionar, señor presidente, precisar en los siguientes puntos pueda considerarse como sugerencias para así fortalecer el predictamen y tengamos un resultado como dictamen y podamos cuanto antes, así es, brindar, digamos, el mejor desenvolvimiento en estas elecciones que se vienen en 2021. En el artículo 1, que incorpora disposiciones transitorias a la ley 26.859, ley orgánica de elecciones, al respecto, en la 9ª disposición, debo observar que la justificación o dispensa se tramita ante el Jurado Nacional de Elecciones y no ante la OMPE. Asimismo, podríamos mejorar la redacción con fines de salvaguardar la salud de todas las personas que forman parte del grupo de riesgo y que ya no tienen la obligación de acudir a su centro de votación. Sin embargo, acuden en cumplimiento de su deber cívico. En tal sentido, sugiero que en dicha disposición se tenga presente lo siguiente. 9. Las personas en grupos de riesgo para COVID-19 identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con el Decreto Supremo 094-2020 PCM están exentas del pago de la multa electoral por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de las mesas de sufragio. El Jurado Nacional de Elecciones debe habilitar una plataforma virtual para el trámite de justificación o dispensa que corresponda y emitir el reglamento respectivo. Asimismo, queda restringidas de acudir a votar los mayores de 70 años por razones sanitarias y por ser parte del grupo de riesgo para COVID-19. También en la 10ª disposición debo observar lo establecido respecto que solo funcionarios o servidores públicos en actividad podrán ser designados como miembros de mesa. Más aún si se establece que el cargo de miembro de mesa debe ser remunerado. Lo ideal es que la elección sea por mecanismo tradicional entre todos los electores hábiles. Sin embargo, de mantenerse la condición de ser funcionario o servidor público para ser miembro de mesa, este cargo no debe ser remunerado. Y la OMPE debe definir qué funcionarios y servidores públicos serán designados como miembros de mesa y contemplar exclusiones. Por ejemplo, tienen idoneidad para el cargo de miembros de mesa los que trabajan en los organismos electorales, al contar con conocimientos en materia electoral y poder contribuir a un mejor desarrollo de los comicios electorales. Por otro lado, debe ser exceptuados los funcionarios y servidores públicos con los que pudiera haber algún conflicto de intereses, como quienes laboran en el Congreso y el Poder Ejecutivo. Por último, también respecto a la 9ª disposición, la participación como miembro de mesa solo debe ser compensable con un día no laborable, puesto que al establecer una remuneración para los miembros de mesa estaríamos comprometiendo recursos públicos
que podrían incrementar el presupuesto asignado a la OMPE para los comicios electorales 2021. Por tal motivo, no considero viable condicionar la remuneración. En tal sentido, sugiero el siguiente aporte respecto a la 10ª disposición. Diría lo siguiente: los miembros de mesa de sufragio serán designados por la Oficina de Procesos Electorales, OMPE. Entre los funcionarios o servidores públicos en actividad que no formen parte del grupo de riesgo, al respecto, OMPE deberá establecer las consideraciones y excepciones a tener en cuenta para la designación de los miembros de mesa. El cargo de miembro de mesa es compensable con un día no laborable. La OMPE debe establecer el reglamento que corresponda para este efecto. Asimismo, también debo precisar, en lo mencionado se ha referido, señor presidente, también que se pueda excluir. En este sentido, continuando con los aportes de la 11ª disposición, observando que la OMPE para los comicios electorales pasados dispuso la elección del local de votación a través de un registro virtual, el cual nos dio la posibilidad de elegir el lugar de votación más próximo a nuestro domicilio, con la finalidad de facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de votación. Teniendo en cuenta lo señalado en la disposición que se pretende incorporar, se podría generar caos vehicular, mayor uso de transporte público y de no contar para los mayores del próximo año. Entonces, con la vacuna, si no contamos con la vacuna del próximo año contra el COVID-19, también involucraría un riesgo que se propagara el contagio. En tal sentido, sugiero que se pueda omitir esta disposición. Asimismo, en el artículo 2, que incorpora disposiciones transitorias a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. En la 5ª disposición sugiero que se especifique que el Jurado Nacional de Elecciones es el responsable de la implementación del portal electoral digital, ya que es el único organismo electoral competente para tramitar todos los trámites enumerados del 1 al 7. La implementación del portal electoral va a asignar otro gran reto, teniendo en cuenta su finalidad, la cual es la realización, supervisión y validación de algunos trámites, como la presentación de requisitos de inscripción de partidos políticos, afiliaciones, desafiliaciones e incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados, entre otros trámites. Asimismo, también en la disposición complementaria final, para concluir, teniendo en cuenta que son varias las disposiciones del predictamen que modifican la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas para las elecciones generales 2021. En tal sentido, señor presidente, también sugiero dicha disposición quede conforme al siguiente texto. Disposición complementaria final derogatoria. Única. Dispóngase que todas las normas electorales vigentes que contravengan las disposiciones transitorias materia de la presente ley no son de aplicación en las elecciones generales del año 2021. Es cuanto puedo hacer llegar, señor presidente, a toda la Comisión de Constitución. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al congresista Isaías Pineda. Repito, estamos tomando nota de todas las observaciones, recomendaciones para engrandecer y mejorar el producto del predictamen. Así que no tengan ningún problema que a todos vamos a hacerles caso, siempre y cuando exista relativo consenso, por lo menos, y no contradiga el cuerpo, la norma, la columna vertebral del predictamen, y por supuesto los proyectos que han sido, digamos, acumulados en este tema. Tiene el uso de la palabra el congresista Merí. Gracias, presidente. Un saludo a todos mis colegas parlamentarios. Presidente, pero antes de comenzar mi intervención, señor, me ha causado una extrañeza profunda que el día de hoy, cuando invitamos al señor Kevin Casas de Idea Internacional, haya solamente saludado al señor Gino Costa y haya dicho en su frase final un tema que no tenía nada que ver con el financiamiento de partidos políticos, que acá las cosas se van a solucionar en el Perú con el voto preferencial. Tema que obviamente, presidente, ya lo hemos discutido y debatido y que felizmente temporalmente se va a aplicar. Para referirme, presidente, al proyecto de ley, el dictamen, señor, quiero establecer algunas precisiones que ya lo han dicho mi colega Marta Chávez, mi colega de bancada Robinson Guipiot y algunos otros más. Consideramos que en el artículo primero, la cuarta disposición transitoria, donde señala que la convocatoria de elecciones se hace con anticipación no menor a 120 días, consideremos un término medio de 180 días, porque también es verdad lo que ha señalado algunos colegas parlamentarios, el abuso que hace el gobierno, el Poder Ejecutivo, en el gasto tremendo, un gasto millonario, ¿no?, en publicidad estatal. Y esto está señalado en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones. O sea, mal haría en consignarse esto en una disposición transitoria porque ya está legislado. El artículo 192 dice claramente que a partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta públicos privados efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente o alianza. También queda suspendida desde la fecha de convocatoria de las elecciones la realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado, salvo los casos de necesidad de utilidad pública, ejemplo del COVID, del estado de emergencia. ¿Ok? Entonces esto ya está legislado, presidente, en el artículo 192 y no podría ir en ninguna disposición transitoria. Respecto al tema de los 30 días, presidente, que están solicitando 60 días, no habría, creo, mayor objeción. También en el término de la votación de las 8 horas hasta las 18 horas, es decir, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el caso de la 10ª disposición, señor, disposición transitoria del artículo primero de este predictamen, donde se señala a los miembros de mesa que la OMPE designará entre los funcionarios o servidores públicos en actividad. Esto, señor, sí realmente no merece ni el menor análisis. Quienes hemos sido empleados del gobierno alguna vez, señor, en épocas de elecciones, actuamos muchas veces con el temor a los cambios que pueden suceder y muchos malos funcionarios, ¿no?, de algún modo incitan a muchos empleados a tener que respaldar a un gobierno. Yo creo que eso lo digo como un tema de experiencia, porque podría mencionar otros casos donde malos funcionarios que estaban cerca del presidente de la República, pues instigaban a los altos funcionarios del Estado, sobre todo de las instituciones más representativas del país, que tenían poder, ¿no?, a actuar de una u otra manera. Y lo voy a dar con un ejemplo simple, caso del RUC sensible, donde solamente a los medios de prensa, que eran amigos del gobierno, ¿no?, el señor Montesinos los tenía coactados y ellos tenían beneficios a contraparte, ¿no?, para pagar los impuestos, etc. Es una historia que en el Perú eso deberá estar escrito en un libro. Pero bueno,
Eso, por eso, presidente, totalmente creo que no puede ser. Y más aún que sea que exista una pequeña remuneración compensable de 2 días. El Estado, si quiere hacer austeridad, lo han dicho todos, entonces pues no podemos pagar ni compensar un tema que es cívico, señor, cívico-político, que más bien nos debe enorgullecer al estar como presidente y miembro de mesa, participando en nuestros deberes cívicos, señor. Por eso que es totalmente, me opongo a eso y creo que eso debería quitarse. En el tema, señor, de la modificación del artículo 2, en la 6ª disposición, numeral 3, donde dice, los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos 1 año de afiliación. Ya lo han repetido muchos, ¿no? Yo creo que esto, señor presidente, está fuera de lugar. ¿Por qué? Vivimos en una época de organización y adecuación de los partidos políticos que se ha dejado sin efecto por el estado de emergencia. Mal haríamos, señor, en legislar retroactivamente y exigir 1 año mínimo de militancia, y a la fecha las reuniones y afiliaciones se encuentran en suspenso. Y es más, señor, le doy un detalle. En el padrón electoral para las elecciones congresales extraordinarias del 2020, tenemos 24.799.388 electores, mientras que el total de afiliados a nivel nacional en los diversos partidos políticos a la fecha es 1.434.740 afiliados. Hoy día, señor, con un solo plumazo, le quitamos el derecho a postular a más de 22 millones de peruanos al exigir como mínimo 1 año de militancia partidaria. Y yo, presidente, se lo digo con mucho aprecio, sin el ánimo de denostar hacia su persona. Usted se inscribió el 27 de diciembre del año 2019 en Alianza para el Progreso. Si las elecciones fueran este año, señor, usted no podría participar. Y yo creo que un demócrata como usted, señor, un político que quiere avanzar en su carrera, ¿se vería, señor, usted frustrado ante esta situación? Esto no resiste, señor, el menor análisis, y por eso le digo que es definitivamente este numeral 3 del artículo 2, 6ª disposición, señor, debería ser borrado totalmente, señor, porque esto es restringir los derechos. ¿Queremos más peruanos que participen cívicamente, políticamente? Pues, señor, démosle los instrumentos, porque esto no es un tema de acuerdos ni contubernios, señor presidente, colegas parlamentarios. Estamos legislando en un tema de emergencia, en un estado de emergencia donde nadie pensó esta situación. El cronograma que teníamos electoralmente comenzaba el 11 de abril del 2020 y terminaría el 11 de abril del 2021. Acá está el cronograma, presidente. Y todos sabemos que esto se ha roto, no por la voluntad del Congreso ni de los partidos políticos, sino, señor, por las circunstancias, y la coyuntura nos obliga a tomar estas medidas. Por lo demás, señor presidente, me encuentro satisfecho y solicitaría respetuosamente, señor, también se tomen estas consideraciones expuestas a la hora, señor, de elaborar el dictamen final que llegue al Pleno del Congreso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted por acordarse de la fecha de filiación al partido político Alianza para el Progreso. Así que nos está siguiendo y eso significa que es uno de nuestros adeptos. Muchas gracias. Congresista Mirta Vázquez, con todo aprecio, por favor, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se reconoce... perdón. Bueno, decía que hay una interferencia, creo. Por favor, señores congresistas, apagar el micrófono, les voy a agradecer. Sé que de repente involuntariamente lo están haciendo, pero por favor, hay que fijarse si el micrófono está prendido o apagado, ¿no? El otro día sucedió un hecho lamentable y sería más lamentable aún
que la sesión que se está llevando de manera alturada, como siempre, elegante y sobre todo académica y jurídica, política, se ve interrumpida por estos inconvenientes involuntarios. Así que, por favor, yo les pido que se fijen, su micrófono está apagado, para poder darle oportunidad a la congresista Mirta Vázquez a que pueda hacer uso de la palabra de la manera más transparente y tranquila. Adelante, congresista Vázquez, con toda aprecio. Sí, muchas gracias. Sí, quería yo reconocer el avance con este dictamen, justamente para este predictamen, para poder asumir ya algunas decisiones, digamos, que tienen que ver con cómo se llevarán las próximas elecciones de cara justamente al momento que estamos viviendo. Y ahí yo saludo de que se hayan tomado varias medidas que tienen que ver, por ejemplo, con temas prácticos como el horario de votación, aunque, claro, OMPE propuso incluso una ampliación de jornada mucho mayor, que parecía lógica, porque justamente lo que queremos evitar es menos aglomeraciones. Yo creo que es importante que en el dictamen se haya considerado, por ejemplo, menor cantidad posible de mesas de sufragio, mayor número de locales más bien, ¿no? La supervisión de la OMPE conjuntamente con el MINSA para las situaciones de salubridad. Y creo que hay varias cosas que son interesantes, el portal electoral digital, el tema de la organización, supervisión y fiscalización de los organismos electorales, que sí me parece sumamente importante en esta contienda electoral que será también atípica, ¿no? Sí, quisiéramos aportar algunas cosas que nos parecen que son necesarias revisar en este predictamen, ¿no? Para empezar, justamente en relación a las modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, me parece que también el tema de los miembros de mesa y que sean solamente funcionarios o servidores públicos, en realidad tampoco estamos muy de acuerdo por varias razones que ya han dicho mis colegas, que se puede interpretar también como discriminatoria, pero también por un problema práctico, ¿no? Yo pensaba en los centros poblados, por ejemplo, donde los únicos servidores o funcionarios públicos es el teniente gobernador y el profesor, ¿no? Entonces no sé si haya suficiencia de funcionarios como para que cumplan esta función en lugares alejados sobre todo. En cuanto a los plazos, tampoco creemos que sería necesario una reducción como la que se ha planteado, porque creemos que desde las convocatorias en realidad se puede ir avanzando y que eso no va a exponer a las personas a los contagios. Creo que racionalmente se podría evaluar, yo digo, y acá quiero compartir un poco esa postura que tenía el colega Gino Costa respecto al tema de, a lo mejor incluso podemos consultarlo, es verdad que la decisión lo tomamos nosotros, pero como quien organiza esto son los organismos electorales, vale la pena consultarles, ¿no? Estos plazos sobre todo, porque ahí tienen que revisar ellos temas presupuestales, temas logísticos, cómo se organizan, ¿no? Entonces, a mí sí me parecería oportuno, no, por supuesto, hacer sesiones, sino que vale la pena la consulta. ¿Qué les parece, sobre todo en estos puntos que tienen que ver con ellos, ¿no? Sí me parecería eso. Respecto a la capacitación virtual, me parecería que siendo un problema real, que en zonas alejadas hay un problema justamente de conectividad, habría que ver que los organismos electorales también garanticen que estas capacitaciones se pueden hacer de manera adecuada y sobre todo porque en zonas alejadas, aun cuando haya conectividad, el problema es cómo es que las personas que están en estos lugares pueden acceder a una capacitación adecuada, entendible, y ahí hay la pertinencia de señalar de que se necesita incluso un enfoque cultural, ¿no? Para que se haga este tema de capacitaciones. En cuanto a la ley de organizaciones políticas, respecto al portal electoral digital,
es una interesante iniciativa necesaria, ¿no? Pero los plazos también creo que hay que revisar. Los 60 días podrían ser no suficientes para la implementación de este portal. Y nos preocupa el problema, por ejemplo, de que determinados trámites y actos que pudieron ser efectuados con anterioridad a la vigencia del referido portal, ¿cómo se hacen? Necesitarían ser convalidados, ¿no? También estamos por la postura de los 60 días, que se mantenga el tema de los 60 días para licencias de funcionarios públicos, porque sí, pues hay muchos funcionarios públicos que sí están en el cargo y su postulación a lo mejor podría arriesgar el uso de recursos públicos. Hay un tema sí que nos preocupa de manera más específica y es el tema de las elecciones internas, ¿no? Ese es un tema que sí me parece medular en este dictamen que podamos aprobar, y a pesar de que se ha dejado abierta la posibilidad de las dos modalidades, tanto el tema de elegir mediante un militante, el sistema de un militante un voto, pero también se está dejando el tema de que cada organización política decida si a lo mejor quiere quedarse con el sistema de delegados. Entonces, a ver, yo también escuchando los organismos del sistema electoral, me parecía que había una unanimidad respecto a que lo mejor es el tema de las elecciones internas, un militante, un voto. También quiero citar el antecedente de las PASO, ¿no? ¿Por qué se desarrolló este sistema de las PASO? Era justamente por la necesidad de una reforma de democracia interna ante esta suerte de esta percepción de que el mecanismo justamente de la modalidad de elección por delegados no estaba funcionando, ¿no? Y entonces hay todo un cuestionamiento que ya se ha hecho en la modalidad de elección por delegados, está en cuestionamiento de que este tipo de elección, digamos, interna ha perpetuado a caudillos, ¿no? Yo sé que no son todas las organizaciones políticas, pero que en muchas se ha cuestionado eso, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones del 2016, los partidos que utilizaron este sistema, ¿no? En realidad convocaron a elecciones internas y tenían un único precandidato, ¿no? Que era el líder, el caudillo del partido. Entonces, esto está cuestionado por esos temas. Hemos hablado de que esto ha sido cuestionado porque se quiere que girar hacia elecciones internas con modalidades mucho más competitivas, transparentes, y que permita, por supuesto, que surjan nuevos liderazgos en las organizaciones políticas, ¿no? Y bueno, todos esos temas hemos ido discutiendo, pero además hay un tema práctico, ¿no? Que es que la modalidad de elecciones por delegados también va a implicar otros procesos internos previos, ¿no? Que deben realizarse para elegir estos delegados. Entonces, eso complica también la situación de cara a la pandemia, al momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo sí diría que tendríamos que apostar en un dictamen por elegir una de estas modalidades y creo que la más oportuna en este momento por todos los cuestionamientos que expongo, tendría que ser la modalidad de un militante, un voto, ¿no? Eso yo creo que está en consonancia también con toda esta propuesta que estamos haciendo de modificación de leyes para que haya más transparencia en la elección de los partidos, de que luego no vayan a postular personas que no son idóneas, etcétera. Luego, yo creo que hay en cuanto al voto electrónico no presencial, creo que es oportuno que se establezca como regla general la implementación de este voto y en lugares donde no sea posible, eso tiene que estar establecido, nos parece, y en los lugares donde no sea posible, solo en estos casos,
la OMPE debería determinar un mecanismo alternativo, ¿no? Pero debería estar ya definido. También en cuanto a la disposición, el numeral 6 de la sexta disposición transitoria, que señala que el órgano que disponga el estatuto puede designar entre sus afiliados o no la cantidad máxima de 30 candidatos, creo que eso tiene que clarificarse. Efectivamente, como lo decía un colega, hay que establecer los porcentajes de afiliados, los porcentajes máximos de gente invitada, y que creo que cada vez tiene que tender a ser menos, a disminuirse el tope máximo de invitados, sobre todo. Y ahí estamos nosotros de acuerdo también con que se establezcan otras reglas, como que el tiempo de afiliación, ¿no? Yo, no sé, tendríamos que discutir si es conveniente o no, si lo aplicamos ahora efectivamente, pero está en la misma línea, ¿no? O sea, hay que fortalecer partidos donde haya gente cada vez menos invitada, sino que sean realmente militantes, ¿no? Y bueno, yo quería plantear un tema adicional para finalizar, que creo que también es pertinente mencionarlo. Hay en este tema de democracia interna, dijimos en algún momento que era pertinente discutir el tema de eliminación del voto preferencial para estas elecciones. Creo que hay un proyecto de ley que se ha presentado y que a lo mejor vale la pena que lo debatamos aquí para que entre justamente en toda esta propuesta de dictamen que llevemos sobre el tema de democracia interna, ¿no? Entonces, esos eran algunos aportes que tenemos nosotros y que ojalá que se puedan tomar en cuenta para el dictamen final. Muchas gracias. Eso sí, Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez. Con las disculpas del caso, la congresista Leslie Lazo, me parece que pidió, no, la verdad que no lo vi en el chat, la palabra hace unos minutos, y con la disculpa del caso, con todo el aprecio y afecto del mundo, tiene el uso de la palabra la congresista Leslie Lazo. Adelante, por favor, Leslie. Gracias, señor presidente. Medio mi saludo a todos los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. Bueno, señor presidente, respecto a la propuesta de dictamen, me voy a referir a la cuarta disposición transitoria y coincido con muchos colegas congresistas que me han antecedido en la palabra de considerar de que debe mantenerse el plazo de 270 días antes de las elecciones. Pues bajarlo considero que estaría dificultando la organización de los procesos internos, señor presidente, sobre todo aquellos partidos democráticos que realizamos la elección de un militante, un voto como acción popular. Así que espero que no puede sustentar la propuesta de reducir el plazo por razones de orden económico, porque la democracia, señor presidente, pues, y es necesaria inversión por parte del Estado. Queremos tener mejores. Por favor, apagar sus micrófonos, por el amor de Dios, apaguen los micrófonos. La doctora Leslie Lazo está hablando, haciendo uso de la palabra. Doctora Leslie Lazo, por favor, adelante. Disculpe. Sí, en ese mismo punto, señor presidente, los partidos políticos y los propios organismos electorales requieren de un tiempo para poder planificar el proceso. En ese sentido, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE, recuerdo, se pronunciaron sobre la necesidad de convocar elecciones de acuerdo al plazo ya establecido. Debe tenerse presente que en muchas localidades del país, señor presidente, se estaría usando por primera vez el voto electrónico. Adicionalmente, debemos de considerar el tema presupuestal que requieren los organismos electorales y que son transferidos luego de la convocatoria. Ese sustento también me parece un tema importante que debemos de tener en cuenta en el dictamen, señor presidente. También considero que dificultaría el proceso de inscripción de listas con riesgo a que los plazos no puedan ser cumplidos, señor presidente.
Es necesario, y pongo de su conocimiento, que un proceso interno puede tener reclamos y controversias que pueden llegar hasta ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones. Es por ello también que se necesita tiempo, señor presidente. Luego de las inscripciones en el Jurado Nacional de Elecciones, este tiene que revisar las listas y en algunos casos resolver tachas en 2 instancias. Por ello considero que reducir el plazo es poner en aprietos a los jurados electorales especiales y al Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente. Respecto a la 10ª disposición transitoria que tiene que ver con las mesas de sufragio, considero, señor presidente, que se debe seguir con el formato anterior, es decir, sortear a los miembros de mesas titulares y también a los suplentes. Y si no se encuentran, incorporar a los ciudadanos que, como siempre se hacía, los que se encontraban en la cola. Recurrir a los servidores o funcionarios públicos, como plantea el dictamen, puede ser cuestionado por alguna afiliación política o simpatía de estos. Considero, señor presidente, que más democrático es un sorteo, como siempre se ha hecho hasta ahora. Respecto a la ley de organizaciones políticas, considero que la elección a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto, considero que las elecciones a través de los delegados deberían realizarse solo de manera supletoria y solamente en los casos debidamente comprobados y documentados en que en alguna circunscripción electoral las elecciones directas no se hayan podido realizar por causa de fuerza mayor o estas fueran anuladas, pues es allí donde se podría elegir a través del máximo órgano deliberativo y resolutivo de la organización política o el que haga sus veces, señor presidente. Considero, y sé que muchos discrepan con esta opinión, pues el realizar las elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo dispone su estatuto, es darle la razón a quienes manifiestan que la elección de candidatos está amañada por las cúpulas partidarias, por los propietarios de estos partidos y que no fortalecen en nada a los partidos políticos. Fortalecer a los partidos políticos, y considero en realidad que es la línea de esta comisión de Constitución, señor. Y además considero que también es respecto a la propuesta del dictamen que tienen que ver con listas incompletas. Particularmente me encuentro en desacuerdo con estas propuestas, pues considero que las listas tienen que ser listas completas. Si se presenta alguna renuncia luego de las elecciones internas y antes de la inscripción en el jurado, estos deberían ser reemplazados por quien quedó a continuación en el proceso de elección, señor presidente. Eso es todo en cuanto tengo que aportar, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la congresista Leslie Lazo Villón por su aporte tan importante. Estamos tomando nota para analizar el próximo predictamen. El congresista Guillermo Aliaga me pidió el uso de la palabra, como es miembro del Consejo Directivo, portavoz, no sé si se ha retirado o no. Vamos a hacer el llamado. Congresista Aliaga, tiene el uso de la palabra. Congresista Aliaga, me informan por internos que se ha retirado que se le cruza con reuniones importantes del Consejo Directivo y la mesa directiva, en la que él es el segundo vicepresidente. Muy bien. Cerramos entonces este punto. Nos ha complacido sobremanera conocer las opiniones. Carlos Mesía ha pedido la palabra por el chat. Sí. Aunque no figura, no hay ningún problema. Congresista Mesía, adelante, por favor, adelante. Encantado. Sí, no se preocupe, no voy a hablar mucho, solo un minuto. Creo nada más que los mismos argumentos que se han usado para decir que debemos atrasar la convocatoria de las elecciones que debe hacer el presidente de la República, y que esto se debería a la pandemia, me da la impresión que esos mismos argumentos podríamos usarlos más bien para adelantar la convocatoria.
Yo soy de la idea de que el presidente de la República debería convocar elecciones el 1 de agosto de este año, porque por las mismas razones que se escriben en el dictamen, como estamos en un problema de emergencia sanitaria, los organismos electorales tienen que preparar un proceso electoral sui generis y particular. Entonces seguramente tienen que tomarse todas las medidas necesarias para garantizar que la población cuando vaya a votar no se vaya a infectar. Por ejemplo, tiene que haber gel, la gente tiene que estar separada. Es probable que ellos tengan que analizar si va a ser en 1 o en 2 semanas el proceso electoral. Entonces, creo que antes que atrasar, lo que hay que hacer es adelantar las elecciones. Y tengo la impresión que la Comisión de Constitución ha llegado a ese consenso. Casi todos están de acuerdo. No he escuchado a nadie que esté de acuerdo con esa parte del dictamen, en el sentido de que se adelanten las elecciones, la convocatoria de las elecciones, ¿no? Porque además existe la sospecha, o no es una sospecha, hay un rumor que corre por todo el Perú, que se cree que el presidente de la República o nosotros los congresistas queremos prorrogar nuestro mandato. Entonces un mensaje claro sería más bien que la convocatoria de las elecciones se haga el 1 de agosto de este año. Y porque además los sistemas electorales necesitan tiempo, porque este va a ser un proceso electoral bastante particular y donde hay que cuidar a la población. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mesía. Encantado en escucharlo. Bueno, entonces hemos cerrado este punto, hemos recogido todas las observaciones. Disculpe, presidente. Le pedí por el chat la intervención Renan Espinosa. Sí, congresista Espinosa, encantado. Adelante, por favor. Claro que sí. Sí, presidente, muchas gracias. Lo escribí temprano en el chat, seguramente está fallando el sistema. Presidente, usted a esta sesión, el predictamen de la ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para elecciones generales 2021 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID. Y este predictamen tiene 2 artículos. Artículo 1, adición de disposiciones transitorias a la ley orgánica de elecciones, y un segundo artículo que es adición de disposiciones transitorias a la ley de organizaciones políticas. Este predictamen contiene 2 artículos que modifica la ley de elecciones y la ley orgánica de organizaciones políticas. Entonces, vamos a escribir desde esta primera etapa, como bien lo ha señalado usted, es un punto de partida y seguiremos debatiendo algunas apreciaciones desde Somos Perú, lo que creemos podría ser conveniente. En el artículo 1 de este predictamen, sobre adición de disposiciones transitorias a la ley de elecciones cuarta, disposición transitoria cuarta, se propone la convocatoria de elecciones con anticipación no menor de 120 días a la fecha del acto electoral. Sobre esta posición, nosotros... Me dice no es. No, entraba la... Entra otro, ¿no? Sí. Continúo, presidente. Desde Somos adelante, Perú, por favor, con Espinosa. Adelante, por favor, siga. Sí. Desde Somos Perú vamos a hacer algunas propuestas y atingencias. Disposición transitoria cuarta, la convocatoria de elecciones, 120 días, no menor de 120 días a la fecha del acto electoral. Acá nosotros creemos que la fecha de convocatoria de elecciones debe mantenerse como está actualmente. No debería haber un cambio. Entonces, nuestra propuesta es que se mantenga como está actualmente. Quinta disposición transitoria que se propone, elecciones generales 2021 se realizan el 3er domingo de mayo. Aquí también creemos nosotros que debe mantenerse en el mes de abril como está actualmente la norma.
Las elecciones internas y la fecha de inscripción de las candidaturas se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Nos parece que está bien esta disposición. La solicitud de licencia sin goce de haber establecido en el artículo 114 de la presente ley debe serles concedidas 30 días antes de la fecha de elecciones. Acá tenemos una duda porque es cierto que hay algunos funcionarios que, teniendo alguna ubicación privilegiada y con justa razón y derecho, quieren postular un cargo de elección popular para el 2021, podrían estar en una situación ventajosa. Así que propondremos que sea 60 días, continuaremos en el debate, pero este es nuestro primer análisis. En la octava, los actos referidos a la instalación de mesa de votación, escrutinio y todo lo demás nos parece bien. En la novena, las personas de riesgo nos parece bien estos dos artículos. Lo que la décima, sobre la participación solamente de funcionarios o servidores públicos en actividad, discrepamos, estamos en contra de que solamente se piense en los funcionarios y servidores públicos, presidente. Proponemos que debe quedarse como está actualmente, debe elegirse entre los ciudadanos con las prevalencias de tener un mayor nivel de instrucción, como siempre ha sido, porque hay ciertas dudas y temores que los funcionarios públicos no solamente no alcancen el número en algunos sectores de nuestro país, sino incluso podrían tener cierta parcialidad, y esto no es muy prudente. 11ª, el OMPE puede conformar mesas de sufragio integrado por electores cuyo domicilio registrado en el DNI se ubique en un lugar distinto al distrito donde se ubica. Acá tenemos una profunda duda y no nos vemos muy conformes, porque una persona que tiene que votar en un lugar termina siendo miembro de mesa de otro distrito, y toda esta confusión, usted sabe que siempre pueden surgir dudas y especulaciones respecto a la imparcialidad y sobre todo transparencia de los procesos electorales. Acá mantenemos nuestra duda, creemos que debería mantenerse como está actualmente. Sí es cierto que en la 12ª los locales donde funcionan las mesas de sufragio deben estar mucho mejor pensadas por las cuestiones del COVID, y está muy bien que esto se pueda trabajar con el Ministerio de Salud. En la 13ª, la capacitación de los miembros nos parece bien, ¿no? que se lleve como corresponde, con todos los mecanismos digitales previstos y que se siguen usando para poder mantener el distanciamiento físico de las personas. La instalación de la mesa de sufragio en la 14ª, los procesos de votación manual o electrónico, el escrutinio de los votos en la mesa, así como el acopio de las actas de la zánfora, deben realizarse en el mismo acto. Eso es importante, que garantizar todos los protocolos, nos parece bien. Y entrando al artículo 2, sobre la adición de disposiciones transitorias a la Ley de Organizaciones Políticas, sobre los organismos electorales que deberán poner al servicio de las organizaciones este sistema digital que se le ha denominado portal electrónico digital. 60 días, no creemos que sea suficiente. El tema no es fácil y sencillo poder poner al servicio un portal electoral digital, más aún que por muchos años hemos tenido muchos problemas al momento de inscribir los candidatos, como ya han referido otros colegas, y ponerle un periodo muy corto de 60 tal vez no resulte. Tal vez deberíamos ampliar ese plazo para que el portal pueda funcionar de manera eficiente y no tener ningún tipo de problemas. Es por eso que debe el proceso ya ser convocado cuanto antes, para que se vayan tomando todas las providencias del caso y que en distintos lugares se pueda tener pruebas sobre la calidad del Internet, para que no haya después ningún tipo de contradicción o duda respecto a esta plataforma que se pretende crear. Entonces, después todos los requisitos nos parece bien, y las sexta, las elecciones internas de las organizaciones políticas para elegir a los candidatos. Aquí se habla que las elecciones internas son organizadas por OMPE. Bueno, nos parece bien, transparencia total.
Renier se encarga de elaborar el padrón, está muy bien. La organización política, punto 2, determina el requisito de modalidad de inscripción, el número de sus postulantes. Bueno, ahí se puede trabajar aún con eso. Los candidatos a elecciones internas deben tener al menos un año. Sin duda, este punto va al fortalecimiento de los partidos, algo que desde Somos Perú defendemos y alentamos permanentemente a un rumbo distinto para nuestro país. Sin embargo, las circunstancias, es cierto, y le escuché a mi colega Robinson Gupioc, es cierto que las circunstancias no nos llevan a tener justamente la excepcionalidad que promueve esta norma, tal vez a reducir este plazo excepcional por estas elecciones a 6 meses. Nos parece bien, compartimos esa postura, la escuché al congresista Gupioc, nos parece muy bien, porque ha habido circunstancias que no han permitido que ciudadanos que desean participar no se hayan podido inscribir a tiempo. Así que nos parece muy bien que debería reducirse a 6 meses. Las elecciones internas, Somos Perú siempre ha hecho su elección un militante, un voto, y vamos a siempre insistir que este camino sea el correcto. Sin embargo, nuevamente, en el marco de la excepcionalidad, sí debe quedar, como usted lo menciona acá, también por delegados, porque imagínense, convocar a todos nuestros militantes sería también un problema de alto riesgo por el contagio. De ahí hacia adelante, presidente, nuestra duda solamente radicaría en el punto 6 sobre la cantidad de 30 candidatos, ¿no? Habría que clarificar bien tal vez un porcentaje, un poco de claridad simplemente en el tema, pero en el fondo estamos de acuerdo. Pero insistiremos en el punto 9, que la declaración jurada de hoja de vida del candidato debe entregarse en un formato digital, pero tenemos que cambiar lo que ya habíamos discutido en algún momento, recordará usted, cuando invitó a los expertos y los que dirigen los organismos electorales sobre las falencias que hemos encontrado, que siempre se tachan a los candidatos en un periodo muy corto por errores simplones, sencillos, y sobre todo por información que el mismo sistema, el mismo Estado mantiene y tiene. Entonces, pretender a veces sancionar a un candidato por un error material o por una información que, bueno, se le olvidó, pero que el Estado lo tiene, sobre todo en registros públicos, donde la mayor cantidad de incidencias de fallas ha habido ahí, así como las del Poder Judicial, algunos que no han consignado sus sentencias, en fin, que esto debería trabajarse con mayor probidad en esta parte donde dice la incorporación de los datos que no figuren en el registro público o la corrección de los mismos se regula a través de reglamento. Habría que trabajar un poco más para que no dejemos suelto, porque si no vamos a tener nuevamente una gran carga en los organismos descentralizados con tachas y con todo este problema, ¿no? Y finalmente, insistir que el periodo de tacha sea el adecuado para que los candidatos puedan hacer sus campañas y los partidos puedan tener claridad de quiénes son los que participan y no pues hasta el último día sacando candidatos de la lista. Este es el primer acercamiento que presentamos como Somos Perú en esta primera etapa del debate, presidente, sin no antes recordar que la convocatoria a elecciones debe darse como está la norma, ahora ya el 15 como máximo 270 días antes. Tengamos cuidado, no sé cuándo se aprobará esta norma, no vaya a ser que el Ejecutivo decida convocar como corresponde con decreto supremo pronto a las elecciones y esta norma se termine aprobando tal vez después de ella y nos veamos nuevamente en una situación tergiversada por algunos comentarios de ciertas personas que nosotros estamos en un conflicto constante con el otro poder del Estado cuando esto no es así. Entonces, presidente, con todas estas salvedades, reitero nuestro primer acercamiento de nuestras propuestas desde Somos Perú para su dictamen que nos trae. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Renan Espinosa. Entonces, con usted damos por terminado el punto del primer predictamen, un borrador que se acerca... Señor presidente, ¿me permite un minuto? Había pedido solo un minuto, por favor. Otra vez, congresista Gupioc, adelante, sí. Sí, señor presidente. Quería hacer ver que entre todas las observaciones realizadas el día de hoy, se ha coincidido en mayoría en 3 puntos prácticamente
prácticamente un consenso, podríamos decirlo así, que esperamos sean considerados en el nuevo texto del nuevo predictamen. Uno de ellos es el considerar, de acuerdo a ley, una convocatoria con 270 días antes de la fecha de elecciones. Creo que en su mayoría hemos coincidido. El número 2 es de considerar, de no considerar el tiempo de afiliación partidaria para la postulación a elecciones internas, que es el otro punto que hemos coincidido en su mayoría. Y el tercer punto serían las elecciones internas bajo la modalidad de elecciones por delegados. Creo que hemos coincidido en ello y ante la discusión de un nuevo predictamen sería bueno tenerlo ello, ya que en su mayoría redundo hemos visto a bien las consideraciones mencionadas. Esperamos se pueda tener esos puntos para la próxima sesión que se toque estos artículos, señor presidente. Gracias. Congresista Upioc, le doy la razón en el primer punto, en la fecha de la convocatoria. Sin embargo, en los otros dos, me parece que no. Le agradecería que usted revise el video, está siendo grabado, y las actas. Lo que se podría considerar que hay casi unanimidad o consenso es en que la elección de candidatos sea a través de las dos modalidades, o por delegados o por un afiliado a un voto. Y en el tercer tema sobre el tiempo de afiliación, hay opiniones en todo caso divididas, ¿no? Y eso lo analizaremos después. Estamos en todo caso recibiendo todas las consideraciones necesarias. La vamos a analizar nosotros por costumbre, analizar los videos de todas las deliberaciones, opiniones, decisiones o predecisiones de los señores congresistas para llegar a un consenso. En el primer tema estoy de acuerdo con usted. En los otros dos le agradecería que revise bien los audios y los videos y se dará cuenta que el tema está en todo caso dividido. Pero en fin, vamos a escuchar a todos, no se preocupe. Señor presidente, en el chat he puesto mi participación, 1 minuto solo. Congresista Ramos. Congresista Ramos, por favor, adelante, no lo había visto, disculpe. Bueno, señor presidente, también coincido, y yo quería manifestar en el tema anterior solamente, yo no me refería el aporte monetario de las ONGs, pero sino la campaña ideológica que hacen, y eso de alguna manera a los opositores define, ¿no? O en todo caso perjudica, a eso me refería. No. Bueno, en este predictamen, señor presidente, yo quisiera en el artículo número 1 coincidir con muchos de los colegas que la convocatoria de elecciones generales para el año 2021 se debe hacer como está en estos momentos, ¿no? Con una anticipación no menor a 270 días. Además, también en el artículo número 2, en el ítem 3, donde dice los candidatos en las elecciones deben tener al menos 1 año de afiliación a la organización política. Creo que yo coincido con el congresista Renan, me ha quitado mis palabras, digamos, estamos viviendo en una situación excepcional de emergencia. Entonces creo que un término intermedio o de alguna manera de 6 meses, no 1 año, ¿no? Yo sé que hay partidos que son sólidos, que tienen una vida partidaria de tiempos, pero también hay partidos que están en formación, otros muy jóvenes. Entonces un término intermedio que nadie se sienta perjudicado o beneficiado en esto, en este artículo número 2, que la afiliación, el tiempo sea 6 meses. Solamente esto, señor presidente, muchas gracias. Presidente. Perfecto, estamos tomando en cuenta todas las opiniones, no se preocupen. Vamos a revisar los videos y los audios. La Presidencia y la Comisión de Constitución siempre tiene a bien, y su equipo legal, la Secretaría Técnica, de revisar permanentemente todo lo que han dicho todos ustedes, así que no se preocupen. Brevemente, Nino, para terminar, brevemente, por favor. Sí, presidente, ya que estamos recapitulando, me alegra que hay una unanimidad a favor de mantener el calendario electoral, también de revisar el año de afiliación, pero
hay que mirarlo con más cuidado, porque si es 6 meses, ya también es muy tarde. Entonces, si las internas van a ser en noviembre o en diciembre, 6 meses, ya en este momento, digamos, se habrían iniciado esos 6 meses. Entonces, sugiero que se mire con cuidado. Y sobre las internas, presidente, creo que tendremos que discutirlo un poco más, porque, por ejemplo, mi colega Renan Espinosa, que normalmente está muy bien informado, ha dicho una cosa que no es exacta sobre las internas. Ha dicho que como no se puede congregar a todo para elecciones un militante, un voto, entonces mejor es asamblea de delegados. Los organismos electorales, presidente, han propuesto organizar elecciones con un militante, un voto, sin ningún peligro de contagio, porque las elecciones serían con voto electrónico. Es decir, uno podría desde su casa o desde un lugar donde haya una computadora ejercer su voto sin contaminarse, sin correr el riesgo de contaminarse. Por el contrario, el riesgo de contaminarse está en la asamblea de delegados, porque es una asamblea. Entonces, si hay alguna razón de peso para favorecer las elecciones de un militante, un voto, con voto electrónico no presencial, es esa. No solo es más democrático, se le da la posibilidad a las bases que decidan quiénes son las candidatas y candidatos, sino además es más seguro, porque la asamblea de delegados tiene el problema de poder contaminar precisamente. Entonces, en segundo lugar, presidente, y con esto cierro, insistir en la necesidad de obtener la opinión, si no los quiere invitar, por lo menos pedirles la opinión escrita sobre todos estos temas, pero en particular, si ellos están en condiciones de organizar una elección donde el mecanismo de selección es a través de una asamblea de delegados. Y si pueden organizar una elección donde por un lado unos partidos escogen un militante, un voto con voto electrónico no presencial, y por otro lado escogen a través de una asamblea de delegados. Eso es absolutamente imprescindible, porque si no le vamos a dar al sistema electoral un encargo que a lo mejor no pueden cumplir. Pero insisto, presidente, que dado que a estas alturas del partido se sostienen cosas que no son exactas, me da la impresión de que este tema de las internas necesita una discusión adicional donde podamos ver con más detalle, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando en cada una de las dos opciones. Gracias, presidente. Presidente, la palabra. A usted las gracias, congresista Costa. La palabra. Se me permite, presidente, por alusión. Sí, primero el congresista Renan Espinosa, por favor. Luego José Renan, Vega. por favor, adelante. Y después el congresista Aliaga, creo, ¿no? No lo veo bien. No, Columbus ha pedido la palabra por el chat, presidente. Ah, ya, Y entonces. José Vega también, presidente. Luego José Vega. Ya, primero Renan Espinosa, luego Aliaga, perdón, luego Columbus y luego José Vega. Adelante, por favor. Con Aliaga no nos Gracias, confunda. presidente. Empezamos por ahí, presidente, pero no somos igualitos. Adelante, congresista Espinosa. Muchas gracias, presidente. Para agradecer a Gino sus gentiles palabras respecto de mí. Y es cierto, nosotros vamos a siempre pensar por el fortalecimiento de los partidos y porque militante un voto sea el mejor camino. De hecho, compartimos que las primarias, las PASO, deberían fortalecer mucho más, pero ya la excepcionalidad nos abruma. Lo que ocurre es que Somos Perú tiene militantes en todo el Perú, y eso significa que no en todos los lugares hay la suficiente conectividad como quisiéramos. Y eso lo vemos porque hoy muchos niños incluso no pueden seguir las clases virtuales por esta falta de conectividad. Nuestros militantes no solamente están en Lima, en los distritos mesocráticos, también tenemos militantes ahí, pero tenemos militantes a lo largo y ancho de todo el Perú. Tenemos más de 100 alcaldías. Entonces eso también es un riesgo. Pero comparto plenamente lo que dice, que sin duda es una de las banderas que siempre hemos llevado, el fortalecimiento de los partidos. Dejemos en todo caso como propuesta nuestra sentada que cualquiera de las dos opciones resulten válidas como mejor resulte conveniente en aras de la participación de nuestros militantes, que son ellos los que nos reclaman mucho también tomar decisiones dentro de nuestro partido como siempre lo han hecho. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, gracias, congresista Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Columbus. Gracias, presidente. Un poco complementando lo que dice Renan, ¿no?
todo lo que hemos discutido entre todos el día de hoy, hasta este punto, tiene como finalidad fortalecer la emisión de un dictamen consolidado, ¿no? Pero además también coincido con Renan en un tema puntual que quería resaltar. Creo que deberíamos dejar un poco esa visión de hacer política solamente en la Lima moderna, ¿no? Y pensar que todo el Perú es Lima, ¿no? No es verdad, pues, de que incluso en la Lima provincias, para no irme más lejos en regiones, se pueda, pues, votar sentado desde su casa, ¿no? Porque hay millones de peruanos que no tienen computadora y menos internet. No hay ni siquiera internet para poder hacer funcionar las tablets que nunca van a llegar a los escolares que ya perdieron el año, menos va a haber conectividad para poder llevar a cabo este proceso de elecciones virtuales, sin perjuicio del hecho de que hasta el día de hoy subsisten los cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales por el tema del voto electrónico. Si es cuestionable porque no hay fiabilidad del resultado con el voto electrónico, mucho más fácil va a ser hackear el sistema que es en la nube o a través del internet. La mejor prueba es que hace no mucho tuvimos pues todo un tema donde se han infiltrado a las páginas web de entidades públicas, han alterado información, ¿no? E incluso corporaciones privadas que tienen un nivel de seguridad digital, ¿no? E infraestructura digital muy superior a la del Estado peruano, han sido vulneradas por fascinerosos, con mucha más razón, pues, el Estado peruano que debe tener, pues, servidores que son básicamente calculadoras solares, ¿no? Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Columbus. Finalmente, ya para terminar, tiene el uso de la palabra el congresista José Vega. Con todo aprecio, por favor, adelante. Gracias, presidente. Sí, presidente, primero reconocer este debate democrático, plural y que permite que todos podamos vertir una opinión en función de las instituciones partidarias que representamos. Pero quiero coincidir brevemente, por ejemplo, en los plazos. Creo que hay que restablecer, respetar los plazos ya que se han planteado. Yo no creo que permita, por ejemplo, cambiar el fecha de calendario, ¿no? Yo creo que ese tema va a ser difícil. Pero sobre el tema, por ejemplo, el tema de la militancia de un año, es importante, presidente, creo, coordinar con la OMP y el jurado para ver materialmente cómo ellos técnicamente ven la probabilidad de que estos temas de la variación no afecte la implementación. Creo que eso sería importante para tener también un criterio más concreto y no de repente generar un problema a estas instituciones que tienen que ver con el desarrollo del proceso electoral. Y luego con el tema de las elecciones internas, delegados o militante un voto, creo que las dos opciones deben mantenerse, creo que están vigentes. Y eso permite, materialmente, la situación que estamos viviendo atípico, excepcional por el tema de la pandemia, quiero tener las dos opciones. Y por cierto, lo ideal es militante un voto. Yo vengo a la izquierda peruana, éramos militante un voto. Pero hoy día, creo, esta situación grave que vive el país, tenemos esta limitación que no va a ser posible llevar adelante estos procesos electorales. Y cuando es electrónico, es por cierto, a muchos lugares del país no va a llegar la posibilidad pues, de hacerle participar vía internet y todavía tiene muchas fallas y dificultades. Creo para el tan corto tiempo, creo yo, es mantener las dos opciones y de esta manera garantizar un debido proceso electoral y eso garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en el país. Gracias, presidente, por la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, congresista José Vega. Hemos terminado por el día de hoy el debate, creo que ha sido muy fructífero, porque además del predictamen, que ha sido prolija y técnicamente bastante bien elaborado, se están recogiendo todas las opiniones, las consideraciones, las modificaciones que han solicitado muchos de los señores parlamentarios, así que sobre esa base se harán las modificaciones del caso, digamos, siempre y cuando haya habido el consenso necesario, y sobre todo que no afecte el cuerpo legal, la columna vertebral
del predictamen. Seguiremos debatiendo, seguiremos a iniciativa también del congresista Costa, haciendo las consultas necesarias a los miembros del jurado, de la OMPE y los sistemas electorales. Ellos ya han venido acá en repetidas oportunidades, nunca se les ha cerrado la puerta, van a seguir viniendo, tengan la plena seguridad, y haremos las consultas necesarias para la factibilidad de algunos temas puntuales. Pero siempre es importante tener el consenso y el equilibrio necesario para poder sacar adelante una ley, un predictamen sobre democracia interna y sobre las elecciones del próximo año, que son fundamentales, trascendentales, y que tienen una serie de aristas en el tema político, en el tema procedimental y en el tema jurídico. Así que yo estoy muy complacido con esta reunión, con este debate, y traeremos seguramente la próxima semana otro predictamen para ver si ya estamos llegando poco a poco a un consenso, a un equilibrio y a una decisión final. Para terminar, simplemente quería decirles que el día de mañana la sesión es a las 3 de la tarde, como siempre, la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, 3 de la tarde, y hay 3 exposiciones sumamente importantes sobre temas relevantes y que van a servir próximamente para futuros predictámenes. Entonces le rogamos al congresista Alberto de Belaúnde, que el día de mañana ya está invitado, asista a la Comisión de Constitución para poder argumentar su proyecto de ley. Al mismo tiempo al congresista Mamani Barriga, Jim Malí Mamani Barriga, también para que pueda sustentar un proyecto de ley sobre temas educativos, universidades, etcétera. Y al congresista Renán Espinosa. Repito, Mamani Barriga, Alberto de Belaúnde y Renán Espinosa, que tendrán que sustentar, vuelvo a repetir, sus proyectos de ley para ir avanzando con la carga que tenemos importante, pero sobre todo trascendental, en la Comisión de Constitución. Al mismo tiempo, el congresista Gino Costa también nos dará un informe acerca del grupo de trabajo y de todo lo que significan los decretos legislativos y decretos de urgencia, en el que entiendo ya tiene un avance, así que lo estamos esperando con mucha delectación para poder escucharlo el día de mañana. Y por favor, les pediría que, bueno, yo sé que nunca faltan, pero sobre todo el día de mañana, que puedan argumentar sus respectivas ponencias. Yo les quiero agradecer el día de hoy. Teníamos un tema en agenda adicional sobre el predictamen del proyecto de ley sobre la reforma que propone reformar el artículo 145 de la Constitución Política del Perú, que propone el Poder Judicial para asignarle no menos del 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial, pero ya la hora es bastante avanzada, son exactamente las 6:30 de la tarde, son 7 horas y media de un debate fructífero, y esto lo vamos a continuar seguramente en la próxima semana con el predictamen que ya ustedes lo tienen listo, lo tienen en su plataforma virtual, en el chat, en el WhatsApp, para poder debatirlo con mayor tranquilidad y poder finalmente tomar una decisión así como otras. Así que dándole las gracias a todos ustedes y siendo las 6:30, 16 horas con 30 minutos, después de 7 horas y media de debate y sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, yo les agradezco mucho. Cuídense ustedes, cuiden a sus familias y que Dios los bendiga. Se levanta la sesión. Buenas noches.